Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Diana y el día de hoy les voy a estar contando sobre mi experiencia personal con el microshading y el microblading. Yo alguna vez en la vida me he sometido a ambos, entonces quiero hablarles en base a mi experiencia. Y mientras les voy contando el chisme, me voy a ir haciendo un diseño en las uñas que ya me toca. Y nada, pues chicos, empecemos. Bueno, para empezar, chicos, mis uñas, como ustedes verán, tienen un baño de Tech Gel o de Polygel. Y este baño lo hice para que mis uñas tengan como que un reforzamiento, ya que son muy delgadas y se me suelen quebrar mucho. Entonces opté por hacerle un revestimiento a mis uñas naturales con este producto, pues para que mis uñas estén más como que fortalecidas y no se me quiebren tan fácilmente. Les voy a dejar el video de cómo me realicé este baño de Tech Gel aquí abajito en la cajita de descripción para las personas que estén interesadas en hacérselo. Bueno, para empezar voy a utilizar este producto que es el Protein Bond y lo voy a colocar en esta parte de aquí que está pegada a la cutícula, en los bordes de las uñas y en la parte alta también. ¿Sí? Este producto se utiliza para evitar el levantamiento del producto, para que el producto que uno le vaya a poner encima tenga mayor adherencia. Y lo mismo voy a hacer en absolutamente todas las uñas. Bueno, chicas, voy a empezar con la historia. Para empezar, yo soy una persona que nunca ha tenido muchas cejas. Las poquitas cejas que tenía eran como que de un color muy despintado, o sea, como que muy ralita. Chicas, les voy a ir dejando fotos de más o menos cómo se veía mi cara sin las cejas hechas. No son mis mejores fotos, chicas, pero igual se las dejo como referencia. Y yo como que siempre anhelaba tener cejas y pues, o sea, nunca las tenía. Hasta que vi muchas mujeres tatuándose la ceja, pero la verdad es que a mí nunca me gustó ese tatuaje de cejas, no sé, siempre me pareció como que muy grotesco. Y luego ya posteriormente con los años empezó a salir pues la micropigmentación, ¿verdad? Entonces yo estuve como que dudando por mucho tiempo si el hacerme o no esta micropigmentación, porque no quería que me deje las cejas como que tatuadas. Y finalmente, hace como 6 años más o menos, me decidí a hacer la micropigmentación. Y por eso me fui a un estudio que se llama que está aquí en Perú. Es un estudio que cobra carísimo, chicas. Me costó en ese tiempo 1450 soles, porque era la primera vez que me estaba haciendo, que son como que $450 creo. Este estudio no sé si es el más caro que hay en Lima, pero si no es el más caro, es uno de los más caros que hay acá. Honestamente, yo decidí hacerme las cejas en este estudio porque yo tenía la idea y aún tengo la idea que mientras más caro mejor. De pronto estoy equivocada, pero creo que cuando tú vas a trabajar algo sobre tu piel, algo que se va a quedar contigo por bastante tiempo, estamos hablando que más o menos de 2 años de duración, tienes como que invertirle. Uno no puede escatimar gastos porque si vas a buscar lo más barato, entonces mejor no te hagas nada. Porque ya se ha visto muchos casos. Yo tengo incluso una amiga cercana que por buscar barato, teniendo los medios para invertir bien en el asunto, por buscar barato, a esta amiga le hicieron un desastre en su cara. Y hoy en día se está haciendo láser para quitarse esa mala aplicación de micropigmentación que le hicieron hace 5 años atrás más o menos. Entonces les decía que yo saqué una cita en... Fui a la cita porque te hacen una cita como que de examinación para ver qué es lo que te pueden hacer, qué tipo de tratamiento de acuerdo a tu tipo de rostro, tu tipo de ceja te pueden ofrecer ellos porque tienen varios tratamientos de ceja. Y pues me ofrecieron la micropigmentación, el precio me pareció altísimo, 1450 soles. Pero, o sea, en mi cabeza estaba, si me están cobrando este precio, pues obviamente me van a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Te piden que llegues unos minutos antes porque te ponen como que una anestesia sobre las cejas, como que una anestesia en cremita para que se te vaya adormeciendo el área y puedan trabajar sobre él y no te cause dolor. La chica que me atendió súper amable, todo a uno, no me puedo quejar. No me dolió, porque te pasa como que una agujita y te va como que dibujando el pelo a pelo, pero sí sentía como que cierto ardor, ¿ok? Era una sensación más incómoda en sí que de dolor. Sin embargo, la chica que me atendió muy inteligentemente ella, o sea, como que ponía crema en una cejita y iba trabajando en esta. Y luego cuando terminaba de trabajar en esta, ponía crema en esta ceja y empezaba a trabajar en esta. De modo que cuando ella terminaba de trabajar en esta, pues este área estaba adormecido nuevamente para volver a trabajar sobre ella. Porque chicas, la micropigmentación no es de una sola vuelta. No es que te dibuje la ceja acá y ya se queda así de una. No. Te dan como que 4 o 5 vueltas. ¿Qué quiero decir? Una vuelta sería como que el trabajo de las dos cejas. O sea, te trabajan acá, te echan anestesia, te trabajan acá, te vuelven a echar anestesia, te vuelven a trabajar por acá, te echan anestesia y te vuelven a trabajar por acá y te siguen echando anestesia. En ese vaivén son como que 5 vueltas que te dan de color. No sé si me dejo entender.
Ahora, cuando yo me hice la micropigmentación en este lugar, recuerdo que me dieron como que una cremita que era muy parecida a la vaselina. De pronto sí era vaselina. Entonces, cuando tú terminas de hacerte la micropigmentación, la primera sesión, porque son 2 sesiones, te dan esta cremita y te piden que tú te la eches en las cejas por una semana. Y las recomendaciones que te dan es que cuando te vayas a bañar, como que la ducha no te caiga de frente a las cejas por lo menos por una semana, para que así vaya conservando su color. A la semana tú tienes que regresar al estudio para que te hagan un retoque, porque entre la semana se te va como que empezando a caer de a pocos el color. Entonces lo que ellos hacen es hacerte un retoque a la semana de haberte hecho el primer procedimiento. Estos 2 procedimientos, o sea, la primera cita y el retoque, todo eso te cubre por 1450 soles. Chicas, voy a pasar a aplicarme este color que es el Glow Orange, que es de la marca Organic. Sobre estas uñas no me voy a aplicar base porque tengo este baño de Touch Gel on top. Estoy utilizando el Touch Gel como si fuera una base, entonces no voy a utilizar base en esta ocasión, sino que voy a pasar de frente al color. Esos colores que voy a utilizar el día de hoy son neones, chicas. Y lo estoy utilizando porque aquí en Perú es como que verano y está haciendo un calor extremadamente asqueroso. No tienen idea el calor horrible que está haciendo. Entonces yo hace mucho tiempo que no me pongo colores neones sobre las uñas, así que me parece una ocasión ideal para hacerlo. Voy a pintar también esta uñita de acá del mismo color. Bueno, chicas, una vez que ustedes se realicen sus 2 sesiones de micropigmentación, las cejas les quedan espectaculares. Yo estaba enamorada de esas cejas porque nunca había tenido cejas. Y pues obviamente al ponerme las cejas yo vi un cambio súper importante en mi rostro. Y fuera de eso, la chica que me atendió, creo que era una de las dueñas, fue súper delicada conmigo, súper paciente. Me hizo las medidas respectivas en el rostro. Voy a secar por 30 segundos. Y fuera de eso, se dio su trabajo de explicarme por qué me ponía las cejas del grosor que me ponía. Me decía, no te puedo poner cejas más gruesas porque tú tienes los pómulos altos y qué sé yo. O sea, como que me vendió bonito su trabajo. No me puedo quejar de esa parte de la atención fenomenal, fue espectacular. Incluso yo recuerdo que la primera vez que yo me hice el procedimiento, ellas me mandaron un mensaje al WhatsApp preguntándome de Dayan, ¿qué te pareció el procedimiento? ¿Está todo bien? ¿Todo ok? ¿No te arde? ¿No tienes nada? O sea, como que muy preocupadas ellas por monitorear su procedimiento, pues, ¿no? Tú sales del estudio y te queda hermoso. Pasa una semana y obviamente como tú estás con la vaselina, se sigue viendo hermoso. Pero voy a aplicar una segunda capa de color. Pero ya que pasen las 2 semanas, empiezan como que a caer las rayitas que te hicieron sobre las cejas. Y pasa ya no a quedar las rayitas, sino que quedan como una sombra. Una sombra muy bajita, muy tenue, porque obviamente yo a la chica le pedí algo muy natural, no quería algo muy marcado, entonces no le puedo echar la culpa a la chica, ¿verdad? Pero lo que yo había visualizado y cómo es que te venden en las fotos es que te van a quedar como que rayitas de pelo a pelo. Pero luego de las semanas, como les vuelvo a repetir, esas rayitas desaparecieron y quedaron solamente como una sombra. Voy a secar esta segunda capa por 30 segundos más. Entonces ahí un poco como que se me cayó la ilusión porque yo había imaginado en base a las fotos que te venden que la técnica de microblading te iba a dejar como que una ilusión de pelo a pelo. Sin embargo, a las 2 semanas esta tinta de pelo a pelo como que se me cayó y solamente quedó como una sombra. Claro, sí había partes que sí se veían como que el pelo a pelo, pero más que nada se veía como una sombra. Ahora, chicas, voy a trabajar con este color que es el Glow Yellow, que también es de la línea Organic. Fuera de eso, cuando recién tú sales del estudio, tus cejas están como que súper negritas, súper marcadas, un color súper definido, hermosas, como les vuelvo a repetir. Pero ya al cabo de 2 semanas, este color se empieza a caer y ya no te queda la misma definición de color. Ya te queda un color, no sé, más como que una sombra. Te quedan colores, no sé, de 3, 4 tonalidades más abajo que del color que te ponen cuando estás dentro del estudio. Y esto también es como que dentro de lo normal porque yo recuerdo que la señorita que me atendió en ese tiempo sí me dijo eso, se va a perder un 30% del color que te estoy poniendo ahora. Sin embargo, no se me perdió un 30% del color, chicas, se me perdió como un 50% del color más o menos. Ahora voy a utilizar el color Vanilla. Y pues eso a mí como que no me gustó mucho porque lo que yo estaba buscando es que me quede una ceja bien definida. Entonces, tampoco puedo culpar a la chica porque de pronto fui yo la que no le
pues la que no le informó bien, porque como les digo, yo les dije que no quería una ceja tipo tatuaje, sino que sea algo natural. Entonces no puedo culpar a la chica que me atendió, pero tampoco fue mucha verdad cuando ella me dijo que se me iba a quitar solo el 30% del color, no, porque se me fue como un 50, hasta un 60% del color, diría yo. Voy a pasar esto en lámpara por 30 segundos. Y como yo siempre había soñado tener las cejas bien definidas, lo que yo hacía era aplicarme más color sobre estas cejas micropigmentadas, cosa que como que a mí me daba como que pensar, porque decía, o sea, yo he pagado casi $450 para que me hagan este tipo de cejas y al fin y al cabo tengo que volver a pintarme las cejas encima, entonces como que no me parecía. Voy a aplicar una segunda capa de color. Pero no me puedo terminar de quejar porque como les dije, yo fui la que le dijo a la señorita que quería las cejas naturales. Entonces, obviamente la chica me lo puso lo más natural que pudo, supongo. Ahora, la primera vez que tú te haces este procedimiento te cuesta 1.450 soles y ya la segunda vez tienes que pagar solamente 650 soles. Pero esto únicamente si tú recurres al local a hacerte tu retoque dentro de los 6 y 8 meses posteriores. Una vez que ya pasaron los 8 meses y aún tú no has ido a coger tu retoque, ellos te van a volver a cargar 1.450 soles. Ojo con eso. Voy a volver a secar esto por 30 segundos más. Ahora, el color sobre las cejas, el color final, el color que parecía sombra, el que les dije, sí me duró como un año más o menos, un año, 2 meses, y de ahí como que se me empezó a caer el color. No me quedó un color rojizo, he visto muchas chicas que le queda como rojizo, no, a mí, si bien es cierto, no se fue degradando en marrón total, porque el color que me pusieron fue un color bastante similar a mi cabello. Bueno, la chica me dijo que era un tono menos que mi cabello, un tono más bajo. No se me terminó de degradar en rojo. O sea, se me degradaba como que en marrón, más bajito y más bajito. Cuando yo me fui a hacer la aplicación, yo pregunté, señorita, ¿y qué pasa si a mí no me gusta? Ah, no te preocupes, estas cejas no son permanentes, me dijo. Estas cejas a lo mucho te van a durar 2 años y luego se van a desaparecer. Bueno, pasó un año y 3 meses más o menos y yo volví a este estudio de cejas. Y bueno, yo aún seguía teniendo el color, pero la señorita me dijo que como ya había pasado más de 8 meses, tenía que volver a pagar 1.450, ¿verdad? Ahora voy a aplicar este brillo finalizador que es el Top Coat de la marca Organic. Y la voy a aplicar en todas las uñas a excepción de esta que está aquí. ¿Ok? Recuerden no echar mucho top coat, de lo contrario se les va a empezar a chorrear por los costados de las uñas, ¿sí? Vamos acá también. Y bueno, nada, o sea, normal, yo pagué los 1.450 soles nuevamente. Ahora, la segunda vez que yo fui a reaplicarme las cejas, recuerdo que yo llevaba unas sombras de cejas en el ojo. Entonces la chica me dijo, ah, déjame removerte esas sombras de cejas porque quiero ver cómo tienes tu color real, tu color de tus cejas verdaderas. Y recuerdo que ella utilizó un pañito de bebés, un pañito de esos de los que le limpian las pompas a los bebés. Entonces eso a mí, chicas, como que me hizo un poco de ruido. Porque, o sea, chicas, yo estoy pagando casi $450. O sea, lo mínimo que creo que me merezco es que me pongas un desmaquillante decente en la cara y no un pañito de bebé. No sé si tiene algo de malo o no ponerte pañitos húmedos de bebé en la cara, pero creo que si tú estás cobrando un precio tan caro por un producto, creo que lo mínimo que nos merecemos es que nos coloques un desmaquillante decente sobre la cara y no pañitos húmedos de bebé. Creo yo, no sé, de pronto estoy muy exigente. Seco esto por 30 segundos. Bueno, entonces eso como que me hizo un poquito de ruido. Igual y nada, me volvió a hacer el procedimiento y nada, me volvió a gustar la primera, segunda semana y luego la tercera semana, como les vuelvo a repetir, se me empezaron a caer el color y ya me quedó como una sombra, ya no me quedó ese efecto tan bonito que se me quedaba cuando recién salía del estudio. Entonces volví a ponerme maquillaje sobre esas cejas micropigmentadas porque yo quería unas cejas más definidas, o sea, con más color. Entonces ya con el tiempo no volví a ir a retocarme las cejas porque yo dije, si tengo que estar pagando casi que $450 para yo tener que volver a maquillarme encima sobre esas cejas, entonces ¿para qué estoy pagando tanta plata? Mejor me maquillo las cejas yo sola y ya está. Me ahorro ese billete, ¿me entiendes? Entonces ya no volví a ir al estudio y dejé que el color se me empiece a ir. Pasados los 2 años, sí se me empezó a poner un poquito, como que se me quiso poner rojito, como que una pequeña rojez en esa tinta que me habían puesto. Pero no era nada exagerado, chicas, era algo como que dentro de lo normal, ¿sí? Y ya con el paso del tiempo, con el paso de los meses o de los años,
ya se me empezó como que a desaparecer toda esa tinta, al punto de que casi que no quedó absolutamente nada de esa tinta sobre mi piel. O sea, luego de los 2 o 3 años, la tinta ya se me había desaparecido casi que completamente, cosa que yo agradezco porque la amiga que les comenté al principio, ella tiene 5 años con unas cejas que le hicieron horrorosas, o sea, le hicieron unas cejas como que súper negras y súper largas, que era como que una uniceja casi que se unían en el centro de la frente y se extendían casi que hasta la oreja, o sea, no estoy exagerando, casi que hasta su oreja, le hicieron unas cejas horribles. Ahorita voy a poner unas fotos de referencia, no quiero poner las fotos de mi amiga porque no quiero exponerla de esa manera, fuera de que se le hicieron negras, completamente negras. O sea, este color de negro, literal. Y ella ya tenía casi que 5 años con esta ceja mal hecha. Yo ya luego de varias veces que la volví a ver y vi que no se le había como que desaparecido o difuminado esas cejas, la mandé a hacer láser. Ahorita está con tratamiento de láser y nada, hasta que se despinta poco a poco, pero son varias sesiones de láser a las cuales ella se tiene que someter. Entonces, chicas, tienen que ser muy cuidadosas cuando ustedes escojan el artista que le vaya a tocar la cara y que asegúrense que estén utilizando una buena tinta. Yo honestamente no soy referencia para decirles qué tipo de tinta tendrían que utilizar, porque yo la verdad es que no sé. Honestamente yo prefiero pagar un precio alto y asegurarme como que de esa manera que me esté colocando un buen producto. Y yo sé que muchas pensarán, no, pues pero te están cobrando un precio alto, pero quién sabe qué te estarán metiendo. Yo no creo que esta gente que te cobre un precio alto te meta cualquier cosa en la cara, porque esta gente trabaja con gente que tiene mucho dinero. Entonces, si tú le malogras la cara a una persona que tiene mucho dinero, fácil que van a venir con 5 abogados encima y te van a cerrar el local y te van a pedir indemnización. Entonces esa es mi manera como que de cuidarme, por decirlo así. O sea, prefiero pagar un precio alto y asegurarme de esa manera que me pongan un buen producto en el rostro y a tratar de ahorrarme unos solos y luego tener que estarme sometiendo a sesiones de láser para que me borren el mal trabajo en el rostro. No sé si captan mi idea. Esa es mi apreciación personal. De pronto estoy acá hablando un chorro de babas, pero es lo que a mí siempre me ha funcionado. Chicas, acá me he pasado un poco el producto porque estoy hablando y como que me estoy emocionando y me estoy olvidando qué es lo que estoy haciendo, entonces se me chorrea el producto por los costados. No importa, esto se va a solucionar luego, no se preocupen. Chicas, voy a coger este pincel que es de la marca Valentino y voy a trabajar con este color que es el Ice Purple, que obviamente también es de la marca Organics. Voy a coger un poquito de este producto y voy a hacerle como que una manchita por acá y otra por acá. ¿Ok? Voy a secar esto por 10 segundos únicamente y limpio acá mi pincel. Ahora voy a coger nuevamente el color Glow Orange y lo mismo, le doy como que una palita por acá, ¿sí? Un poquito. Vuelvo a secar 10 segundos. Ya saben, limpio mi pincel. Ahora voy a coger este color que es el Ice Mint. Chicos, todos los colores con los que estoy trabajando el día de hoy son de la línea Organic y lo voy a colocar como que por acá. Ya saben, 10 segundos. Cojo el color Mermaid Tiara. Vuelvo a echar este color. ¿Sí? 10 segundos. Vuelvo a coger el color Glow Yellow. Y le voy a dar por acá. ¿Sí? Ahora sí seco por 30 segundos. Ahora, chicas, voy a coger nuevamente todos los colores y le voy a dar una segunda capa a todos los colores. ¿Ok? Ya saben, seco por 10 segundos. Coloco el naranja. Coloco el Ice Mint. Chicas, esto también podrían trabajarlo con su pigmento. Incluso sería mucho mejor si lo trabajasen con su pigmento. Pero en mi caso no tengo idea de dónde están mis pigmentos, así que lo estoy haciendo con los esmaltes, ¿ok? Pero si quieren facilitarse la vida, les recomiendo que trabajen con su pigmento, honestamente. Una vez que ya hayan aplicado la segunda capa de todos los colores, pasamos a secar por 30 segundos. Y bueno, chicas, entonces yo dejé de aplicarme algún tipo de procedimiento sobre las cejas como que por 3, quizás 4, yo creo que hasta 4 años, porque luego de pandemia yo ya no quise hacerme ningún procedimiento sobre las cejas, simplemente me las maquillaba y ya. Pero el año pasado de nuevo me volvió a entrar el bicho de volverme a hacer las cejas, porque las cejas es algo que yo me demoro mucho en hacerlas. Siempre trato de hacerlas como que lo más simétricamente posible y eso toma tiempo. Entonces yo sufro mucho haciéndome las cejas. En el barco yo prácticamente no tengo tiempo para maquillarme porque todo es como que correteadera por acá, por allá, todo es trabajo y trabajo y trabajo. Entonces a mí me aliviana mucho el hecho de tener yo las cejas hechas porque simplemente me lavo la cara, me pongo un labial y estoy.
que estar haciéndome las cejas. O sea, me quita muchísimo tiempo en realidad y a veces me estreso mucho porque, o sea, en el proceso de querer hacerte las cejas perfectas, siempre hay un defecto, siempre se te pasa un poquito acá, tienes que agregarlo un poquito allá y eso ese vaivén como que me frustra mucho. Entonces prefiero yo tener las cejas ya trabajadas para no tener que sufrir con eso. Y bueno, chicas, así quedaría esta segunda capa de color. Ahora voy a colocar este protector de bordes de la marca Mask Glow. Es la primera vez que voy a utilizar este protector de bordes, ojalá me funcione. Y lo voy a aplicar como que por acá. Por acá también por si acaso. Voy a esperar que seque un ratito mientras les sigo contando el chisme. Entonces el año pasado decidí volverme a hacerme las cejas, pero decidí cambiar de artista, decidí cambiar de estudio porque quería probar algo nuevo. Quería probar en otro estudio, porque ya les digo, estaba pagando 1450 soles y me tenía que volver a pintar las cejas encima, entonces como que no me convencía mucho. Ahora, al momento de yo cambiar de estudio, me decidí por estudio, porque vi su Instagram, vi su trabajo y la verdad es que a mí como que me gustó mucho el tipo de trabajo que hacía. Esta vez me atendió un chico, era un venezolano, del cual, según la página de Instagram, tenía muy buenas referencias, como que todo el mundo lo recomendaba mucho. Entonces decidí sacarme la cita con este artista. Ahora, ellos no hacen evaluación. Ellos de frente te dan la cita para que tú vayas de frente a atenderte. Cosa que a mí me molestó al principio y yo se lo dejé saber a la señorita que me atendía el WhatsApp, porque, o sea, ellos de frente te preguntaban, o sea, ¿qué procedimiento quieres hacerte? ¿Quieres hacerte microshading o quieres hacerte microblading o quieres hacerte el efecto hombre y no sé qué más y no sé qué más? Y yo le decía, pero es que no sé qué cosa quiero hacerme porque quiero que vayan, que me evalúen y que me digan qué es lo que yo puedo hacerme de acuerdo a mi cara, de acuerdo a mis necesidades, porque yo creo que te deberían de asesorar antes de hacerte algún procedimiento en el rostro, ¿verdad? O sea, esa parte a mí no me gustó. Me pareció un poquito como que de mala atención, de mala gana de parte de la persona que me estaba atendiendo. Ese día en específico, no estoy diciendo que todas las señoritas de ahí sean así, pero ese día esa persona en específico que me atendió sí me pareció como que no te quería ayudar mucho. Al final ya me dijo, ¿sabes qué? Mándame una foto porque yo estaba, porque, o sea, yo también como que me puse intensa. Yo le dije, ¿cómo me vas a venir a decir a mí qué tratamiento me voy a hacer si es que no sé? O sea, supuestamente ustedes deberían asesorar al cliente para saber qué es lo que me voy a poner en el rostro. O sea, la decisión final es mía, pero el trabajo de ustedes creo yo que también es asesorar, porque no es que te estás poniendo un arete, es algo que te va a durar en la cara como que un año, 2 años quizás, no sé. Entonces ahí tanto que yo jodía, me dijeron ya, manda una foto que le voy a preguntar al artista qué tipo de procedimiento puede hacerse en tu rostro. Entonces el artista que vio mi foto justamente fue este venezolano que yo ya había visualizado para que sea mi artista, o sea, yo quería que él me atienda. Justamente esa fue la persona que me atendió y me dijo muy amablemente él que lo que él me recomendaba era hacerme un microshading porque mi piel es oleosa, vio que yo tenía los poros dilatados y me dijo que lo que a mí me iba a durar más sobre la piel era el microshading, según mi tipo de piel. Según lo que yo le entendí es que el microblading como que no me iba a durar mucho en la piel, por lo mismo de la oleosidad de la misma. Entonces él me sugería que me hiciera un microshading porque eso sí me iba a durar. De pronto tiene razón, no lo sé, porque como les digo, la primera vez que yo me hice el microblading no me duró mucho, se me empezó como que a ir el color muy rápido. No lo sé, no les podría decir, pero en esta ocasión yo me hice el microshading. Ahora, el microshading me lo hizo en 2 sesiones. Yo al chico le dije que por favor me hiciera lo más natural posible porque no quería tener las cejas súper mega negras, súper, porque ahorita en Perú he visto varias chicas que tienen las cejas súper negras y yo no quería eso, quería algo muy natural. Entonces eso fue lo que yo le pedí. Chicas, perdón, me emocioné hablando y no me di cuenta que la cámara estaba como que chueca. Sorry por eso. Bueno, ahorita voy a utilizar este Spider Gel que es de Mia Secret. Es de color negro. Lo voy a mezclar bien. Siempre que voy a trabajar con este gel como que me dan nervios porque es súper pegajoso. Y siento que se me va a poner así toda sticky las manos. Y nada, chicos, paso a hacer como que puntitos por acá y lo voy dando así. ¿Sí? Solamente como que por el borde. Ahora voy a secar este Spider Gel por 1 minuto.
Y bueno, chicas, entonces también saqué cita en este estudio. El estudio ofrecía dos sesiones. La primera sesión te cobraban 680 soles, que son casi $200, y la segunda sesión te cobraban 380 soles, que son casi $100. En total hacía algo de 1000 soles. Bueno, 980 soles, ¿verdad? Casi que 1000 soles. Entonces, les estoy diciendo que yo pagué 1450 soles por las dos sesiones y en estaba pagando 980 soles por las dos sesiones. De todas maneras, ya me salía más barato, ¿verdad? Y nada, llegué a la primera sesión, me atendieron súper bien, me ofrecieron café, todo bonito, todo chévere. Entré a la sala con el artista, me trabajó las cejas. Y lo mismo que el otro lado, te trabajan una ceja primero, te colocan anestesia en la otra. Una vez que termines de trabajar acá, te echan anestesia aquí y te vuelven a trabajar en este lado de acá. Te cubren con anestesia nuevamente y te vuelven a trabajar acá. Y así sucesivamente hasta que tu ceja coja el color que supuestamente tiene que coger. Ahora, chicas, voy a pasar a cubrir mi uñita con el top coat. Recuerden que esta es la primera capa de top coat que le estoy agregando a esta uña. Y voy a pasar a colocarles unas piedritas porque, ¿por qué no? O sea, a mí me gustan las piedritas, me gustan el bling bling y todo eso. Voy a colocarle unas cuantas piedritas. No estoy utilizando en este caso pegamento de cristales porque, no sé, estas uñas yo me las tengo que retirar en 2 semanas. Entonces como que no me preocupa mucho que las piedritas me queden ahí todo un mes, ¿verdad? O sea, igual me las tengo que quitar en 2 semanas. Igual y si se caen, por mí no hay problema, no soy tan perfeccionista, chicas. Y voy a sacar esto por 30 segundos. Entonces, el artista me trabajó las cejas, igual no me dolió nada. Chicas, cuando yo les digo que no me duele nada es porque literalmente no me duele nada. Yo soy una persona muy cobarde, muy maricona para todo lo que es dolor. O sea, todo a mí me duele. Soy una persona que tiene muy bajito el umbral del dolor. Entonces, si a mí no me duele, créanme que no duele. O sea, a mí hasta la inyección que me pone súper tensa porque todo me duele. Entonces, si yo les digo que no duele es porque literalmente, chicas, no duele. O bueno, supuestamente no debería de doler, ¿verdad? ¿Saben qué, chicas? Voy a volver a aplicar una segunda capa en la misma uñita. Y voy a como que ir bordeando las piedritas, o bueno, los cristales, como le quieran decir. Y esto para asegurarlos. Acá, miren, se me corrió una piedrita hasta por acá, pero ya se quedó pegada, entonces no... La voy a dejar ahí, pues, ¿qué voy a hacer? Esta segunda capa la estoy poniendo para asegurar los cristales debido a que no he aplicado pegamento de cristales, sino que más bien lo estoy pegando únicamente con el top coat. Y paso a secar, voy a secar un minuto para secarlo bien, para que esté bien chévere, considerando que estoy colocando las piedritas. Y nada, chicas, o sea, no me generó ningún dolor, o sea, cero dolor en absoluto. Pero cuando el artista terminó y me enseñó el espejo y yo me vi la cara, chicas, a mí me quería dar un infarto. Yo literalmente quería llorar porque mis cejas yo las sentía como que de caricatura. O sea, estaban súper fuertes, súper negras y yo estaba aterrada. Yo dije, o sea, la cagué. Porque, o sea, mi cara parece una caricatura literal, me ha quedado las cejas como que tatuadas, o sea, literalmente yo quería llorar en ese momento y el artista me quedó mirando porque obviamente vio mi cara de decepción y él todo feliz, ¿no? O sea, "Ay, ¿qué te parece?" Y yo, fuck, o sea, no sabía qué decir, ¿me entiendes? Estaba así como que súper tensa, súper, no sé si renegando, decepcionada, queriendo llorar, triste, no sé. Entré en shock, literal, entré en shock porque yo sentía que mi cara parecía una caricatura, o sea, no me gustaba en lo absoluto. Cuando el artista me pregunta, ay, mira, ¿y qué te parece? Y yo le dije, me has pintado las cejas demasiado negras. O sea, yo te dije que algo natural. No te lo dije que me lo pintaras así tan negro. Bueno, el artista me dijo, no, pero no te preocupes que el color se te va a caer con el tiempo, con la semana. Y yo le dije, ok, ok, ya no, no, ni siquiera le dije nada, solamente le dije, ok, listo, muchas gracias, bye. No le quise decir nada en ese momento porque siempre como que trato de dar el beneficio de la duda. Él me dijo en ese momento que se me debe caer el color. Y en efecto, así fue, porque a las 2 semanas más o menos se me empezó a caer el color y me quedó un color chévere. Me quedó un color bonito, un color que realmente me gustó cómo me quedó. Me gustó muchísimo más que la micropigmentación, porque con la micropigmentación yo sentía que me tenía que poner maquillaje encima. Sin embargo, con el micro shading no necesito maquillarme las cejas, o sea, realmente me gustó el color que me quedó. Entonces cuando yo fui a aplicarme la segunda sesión,
o sea, yo estaba feliz porque me ha quedado bonito realmente. Me volvió a atender el mismo artista y me dijo, ¿y qué te pareció el procedimiento? Yo estaba feliz, obviamente le dije, sí, que me pareció bien chévere, súper lindo. Y le dije, no, o sea, discúlpame porque la primera vez yo realmente pensé que me iba a quedar ese color y era demasiado oscuro para mi cara. Pero este color me ha gustado mucho, o sea, todo chévere, todo divino, todo bien. Entonces, la segunda vez que me aplicó, el artista me sugirió subirme un poquito más el color porque me dijo el color está como que muy ralo, como que muy bajito. ¿No quieres que te suba un poquito el color? Y honestamente yo accedí. Porque como les digo, yo siempre quise tener las cejas como que no tan marcadas, pero siempre las quería tener como que bien definidas. Entonces sí accedí. ¿Por qué no? Dije. Entonces sí, le dije. Y bueno, nada, me colocó un chin más de color. Y pues nada, la segunda aplicación me la hizo en el mes de enero, ahorita estamos en marzo, y les voy diciendo que el color todavía se me sigue como que cayendo un poco. No les voy a mentir, a mí me gustan las cejas como me ha quedado. Chicas, me voy a ir pintando la otra uña. Y nada, honestamente a mí me gusta más el micro shading que me han hecho ahora que el microblading. Y esto es porque yo siento que no necesito maquillarme las cejas como que por encima. Yo diría más bien que el microblading es como para que tú mantengas tus cejas naturales y el microshading vendría a ser como para que tú tengas tus cejas como que un efecto de maquillaje o algo así. Creo yo, no sé. Lo que sí como que no me encanta de este microshading es que yo veo mis cejas como que con parches de color, como que a veces, como que por partes está súper negrito y por otras partes está como que le falta color, como con parches de color, pues, ¿no? Y eso como que no me termina de encantar. No es algo que me incomode mucho porque honestamente yo no soy muy perfeccionista que digamos, pero sí es algo a tener en cuenta. Preferiría que la ceja me quede un color uniforme en toda su extensión, pero pues no. Yo veo, claro, no es algo que resalta a simple vista, pero cuando tú te ves al espejo así de cerca, sí puedes ver como que hay partes que tienen más color que otras. Y eso es algo que a mí no me termina como que de gustar. Ahora, entre esos dos procedimientos, yo particularmente preferiría el microshading. Y eso es porque, como les repito, es como que una técnica que te deja las cejas como que maquilladas y eso es algo que a mí me gusta mucho. Sin embargo, si eres una persona que deseas que te quede la ceja muy natural, pues sería más conveniente el microblading. Pero eso sí, chicas, es supremamente necesario que averigüen bien en dónde es que se están poniendo, que no sé, investiguen bien los comentarios, investiguen bien los ratings, de que realmente ese estudio o esa persona que ustedes han escogido para que les aplique este tratamiento, pues te lo aplique y use materiales que realmente son buenos. Y no solamente que realmente son buenos, sino que realmente se van a desaparecer con el tiempo. Porque claro, ahorita tú puedes querer que tus cejas estén muy marcadas, pero de pronto de acá a 5 años tú quieres tener las cejas completamente naturales. Entonces es necesario que ese producto sí como que se desvanezca o se desaparezca con el tiempo para que tú no tengas ese tipo de problemas. Para que digamos que si tú de acá a 3 años decides que ya no quieres hacerte el microshading o el microblading, puedan tu color de cejas regresar a su estado normal. Porque recuerden, chicas, que estamos hablando de una parte muy importante para nosotros las mujeres, que es el rostro. Entonces no escatimen en gasto, no se lo pongan con cualquier persona, o sea, investiguen bien realmente. Y honestamente, mi sugerencia sería que si tú de pronto no tienes el suficiente presupuesto para hacértelo en un lugar de calidad, pues mejor no te lo hagas, porque te vas a arrepentir, porque te van a dejar mal las cejas y luego vas a gastar más tratando de borrarte esas cejas que haciéndote el procedimiento en sí. De pronto se van a ahorrar unas cuantas monedas ahora, pero en el futuro créanme que les va a salir mucho más caro. Entonces siempre busquen hacérselo en un centro o con alguien que les ofrezca productos de calidad. ¿Ok? Chicos, creo que con la brocha, limpiando bien la brocha, creo que con la misma brocha se aplica mejor el color o el efecto que les estaba platicando hace un rato. Así que voy a secar esto por 10 segundos, ya saben. Chicos, en esta uña el efecto del Spider Gel no me salió como que muy bien. Y es porque yo soy diestra. Y si de por sí yo soy chueca con mi mano derecha, imagínense lo chueca que soy trabajando con mi mano izquierda. O sea, un desastre. Listo, chicas. Ahora les voy a enseñar cómo es que yo retiro estos excedentes que a veces queda. Y luego con esta punta que viene en este set de Dry Manicure de la marca Organic también.
Ya les dije en el anterior video que esta punta se me hace súper básica y necesaria. Me parece que todo el que se dedique a esto de las uñas debería de tenerla. Y obviamente voy a trabajar con mi drill. Ya saben que yo utilizo este drill portátil de la marca Valentino, del cual por cierto tengo una reseña en el canal. Es mi primer video. De todas maneras se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para las que les interese. Y con una velocidad muy bajita, fíjense, yo estoy en 2. Voy a pasar a retirar este exceso de producto. Si me quedó por acá algún exceso, también lo retiro con el drill, no hay problema. Aquí también tengo para retirar un poco. Y por supuesto que acá también me pasé, ¿verdad? Entonces también le doy un poquito con el drill. Chicas, lo ideal no es que pase esto, pero a veces sucede y normal. Siempre hay una solución para todos tus problemas. Y esta es la manera en la que yo soluciono esos excesos de producto. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora para finalizar voy a colocar un poquito de este aceite de cutícula. Y esto lo hago porque los dedos han sido sometidos a la lámpara y esto hace que la piel se deshidrate. Entonces como que le devolvemos un poquito de hidratación con este aceite. ¿Sí? Le damos su sobadita. Y listo, chicos, así quedaría este diseño. Como verán, es un diseño bastante veraniego. He trabajado aquí colores neón porque a mí me encantan los colores, me encanta ponerle muchísimo color a la uña. Entonces, no sé, me parece que me han quedado muy bonitas. Bueno, a mí me gustan mucho cómo han quedado en realidad. Aquí, como verán, me ha quedado como que un poco chueco ese Spider Gel. Pero no importa, chicas, o sea, como les digo, yo no soy muy perfeccionista que digamos. Y la verdad es que a mí me gusta bastante. Me gusta mucho la combinación de colores, me gustan los colores en sí, están muy bonitos, muy neones, me encantan. Como verán, aquí ya no se nota mucho ese exceso de producto que sí se notaba al principio. De todas maneras ha quedado como que un poquito, no lo quiero tallar mucho porque no voy a hacer que se me vaya la mano y le forme un huecazo ahí. Pero para habérmelas hecho yo misma creo que me quedaron bastante bien. Y nada, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y servido este video. Si sí fue así, por favor no se olviden comentar, darle like o suscribirse. Así me ayudan a llegar a más personas que de pronto estarían necesitando este tipo de información que yo brindo aquí. Y además me ayudan a mí pues a movilizar el video, ¿verdad? Les deseo un excelente fin de semana, un excelente día. Y nada, conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chicos, fíjense qué bellos se ven estos colores, incluso en la oscuridad se ven hermosos. Me encanta este diseño, honestamente. Chicos, otra cosa que me olvidé mencionarles en el video es que estos colores neón como que tienen un brillo en la oscuridad. Fíjense cómo brillan. Obviamente el color vanilla no brilla porque ese color no es neón, pero si se dan cuenta el amarillo con el naranja, que sí son colores neones, brillan en la oscuridad, ¿ok? Ese es un dato que les quería dar.